Boa noite. Hoje, no Brasiliana, vamos receber o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González. Filho de uma família modesta de Andaluzia, se formou em Direito na cidade de Sevilha. Desde muito cedo, militou em instituições de inspiração democrática. Em 1962, filiou-se ao Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, onde se tornou secretário-geral. Foi o terceiro presidente do governo espanhol depois do fim da ditadura do general Francisco Franco. Seu mandato durou 13 anos e meio, considerado um dos governos democráticos mais longos da história moderna da Espanha. Nessa entrevista especial, vamos abordar a fragilidade da social-democracia no mundo moderno, da própria democracia, especialmente nos países latinos, o impacto das redes sociais na conjuntura política e as articulações dos novos grupos sociais. Boa noite. Boa noite. Então, o primeiro ponto que nós queremos ver aqui é essa questão da crise da Europa e o desmonte do Estado Social europeu. A que vai levar a União Europeia e o que está ocorrendo hoje com Grécia e outros países? Sí, podíamos primero ver que la Unión Europea en su conjunto ha enfrentado la crisis, a mi juicio, de una manera errónea. Todas las políticas para hacer el ajuste fiscal han sido en favor del ciclo, procíclicas. Y yo digo, solo estableciendo una comparación entre lo que ha hecho la Unión Europea y lo que ha hecho Estados Unidos, se puede observar la diferencia. Estados Unidos, como la Unión Europea, tuvo que hacer un rescate del sistema bancario, incluso un rescate de la industria del automóvil. Pero Estados Unidos apostó por hacer medidas anticíclicas en lugar de procíclica. Por tanto, la austeridad no la convirtieron en austericidio. Entonces, en Europa se ha cometido ese error. Países como España, que tenían muy buenas cuentas públicas antes de empezar la crisis financiera, y malas cuentas de país, malas cuentas privadas, pero países como España perdieron el margen de maniobra porque nuestro déficit llegó al 10% y la deuda fue alcanzando el 60% desde el 37%. Eso ha continuado además. España perdió el margen de maniobra, pero la Unión Europea no. Entonces, el Banco Central Europeo no hizo a tiempo lo que hizo la Reserva Federal Americana. El Banco Europeo de Inversiones hasta ahora no tenía un plan de inversiones en infraestructura y en desarrollo tecnológico. Ahora lo está poniendo en marcha. Por tanto, las políticas europeas han hecho que, por ejemplo, un país como Grecia, que en el año 2010 tenía, cuando afloró la realidad, tenía una deuda del 120%, hoy tiene 190%. Y ha perdido casi la tercera parte de su Producto Bruto. Y ahora, la mitad de la población ha perdido más de la mitad de su Producto Bruto personal, del PIB per cápita. Pero esto es un error dramático. Bueno, y en medio de ese error de aproximación a la crisis, que yo denuncié no ahora, sino cuando presenté el informe sobre el futuro de Europa, encargado por los jefes de gobierno, en medio de ese error, es verdad que hay un gran desconcierto de la socialdemocracia tradicional. Porque yo creo que ha estado más bien a la defensiva, sin hacer una propuesta a la ofensiva para superar la crisis. Então, mas o que eu queria entender é o seguinte, essa crise demonstrou a falência daquele modelo de globalização financeira. Sin duda. Em que as políticas econômicas ficavam subordinadas ao Banco Central e o No, Banco al Banco Central no exactamente. Al sistema financiero Sí. globalizado. o Banco Central como um instrumento. Eso es, sí. Pero lo que demostró es que la primera globalización que hemos vivido, globalización como interdependencia y supranacionalidad, ha sido la globalización del sistema financiero. Isso. De los flujos de capital, yo lo analicé en los años, cuando salí del gobierno, 96 a 99, y me asustó pensar que la economía real
crecía a nivel global un 3% y la economía, los flujos de capital, la economía financiera, crecían al 70% acumulativo cada año. É isso. Yo realmente me asusto y digo, esto no puede aguantar. Mas do ponto de vista político, porque essa globalização financeira se dava em cima de algumas utopias. Se fizer bem a lição de casa, se fizer o ajuste fiscal, você vai ter no final do arco-íris, você vai ter o crescimento. Isso aí se desfaz. Por que a social-democracia, mesmo assim, ela perde espaço em tantos países? Poderia ser o oposto. Debería ser lo Debería opuesto. ser. Pero se produce un fenómeno curioso. Yo creo que la socialdemocracia está afectada por el cambio que se produce con la caída del muro de Berlín y con lo que suponía el sistema alternativo del comunismo fallido, pero al final como una amenaza, para entendernos, y por la revolución tecnológica. Los dos efectos son difíciles de asumir o de asimilar por la socialdemocracia, que realmente no presenta una alternativa a las políticas neoconservadoras, más que neoliberales. Se mueve a la defensiva y pierde, como es natural, discurso y representación, que es una cosa bastante dramática, porque en el momento en que las políticas neoliberales y desreguladoras nos llevan a la implosión del sistema financiero global, la respuesta del electorado europeo no es hacia la socialdemocracia, sino hacia los conservadores. Eso pone de manifiesto el error de concepción de la crisis de la socialdemocracia. Error de concepción, ¿por qué? Porque todavía al día de hoy, en la perspectiva de la izquierda democrática, me refiero, no se comprende que el modelo de la globalización, de la economía de la globalización, tiene dos problemas. Uno, la financiarización. Financiarización frente a la economía real, la economía productiva, la generación de riqueza y empleo. Y derivado de eso, segundo problema, el problema de la redistribución desigual del ingreso. Pero también cuando crece, uno puede observar que China ha sacado de la pobreza a cientos de millones de gente. Pero la distancia entre esta gente que ha salido de la pobreza y los más ricos ha crecido. E eles se integram ao sistema internacional. Totalmente. Pero ese modelo vale también aplicado a Dinamarca. ¿Les hablo de China o de Dinamarca? Bueno, en Europa hay características especiales y preocupantes. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un Banco Central Europeo con una sola moneda y por tanto con una sola política monetaria. E com economias díspares. Claro, porque lo que no se ha hecho es una política fiscal y económica de convergencia. Eso no se ha hecho. Aquela ideia da Europa de ter um fundo para desenvolver as regiões menos desenvolvidas, qual foi o resultado daquilo? Eso fue un resultado muy bueno, muy positivo. Todavía sigue funcionando, porque era lógico, pero eso era más bien para nivelar las rentas medias. Las regiones menos desfavorecidas tenían fondos que se llamaban estructurales y fondos de cohesión que negocié yo. Que le llamamos fondos de cohesión cuando España y Portugal entran en la Unión Europea. Y entonces se amplía la política de fondos con transferencias netas. En el caso de España no eran muy altas en porcentaje, pero era una transferencia de 1 punto de Producto Bruto. En el caso de Portugal llegó a ser de 4 puntos y de 4,5, cual era muy importante para desarrollar infraestructura, para crear vías de acceso. Esa es una de las políticas estructurales. ¿Pero qué falló en Europa? Estructuralmente falló que nosotros, yo estuve entre los que negoció esto, negociamos un tratado de unión económica y monetaria. Desarrollamos la unión monetaria
y se nos olvidó la unión económica. Tá. Entonces, cuando se produce la crisis financiera, lo que ocurre es que se producen choques asimétricos con economías que no son convergentes. Tá. Entonces, los países con mayor asimetría, los periféricos, sufren más. Então, para entender uma coisa, na palestra que o senhor fez no Instituto Lula, o senhor coloca a globalização como um dado irreversível, mas quando se fala em economia voltada para a produção interna ou para o bem-estar social, ela depende muito do conceito do Estado Nacional. Claro. Qual que é o espaço que se tem hoje, dentro da globalização, para a atuação do Estado Nacional? Incluso en la crisis financiera Sí. global, los bancos rescatados son bancos globales, pero el rescate es nacional. El dinero no lo pone en una crisis de un banco internacional, no lo pone en los sitios donde está operando el banco, no, lo pone el Estado Nacional. Entonces, claro, es una de las contradicciones. ¿Cuál es el margen de operación del Estado-Nación que hemos discutido esta mañana? Cada país, Brasil o España, Argentina, tiene que preguntarse a sí mismo cómo enfrento los desafíos de una economía global para poder competir con ventaja, insertarme en la economía global y defender el valor de la cohesión social, del bienestar. Por tanto, primer elemento que tiene que superar la izquierda, el primero, es decir, que no tenga miedo de decir que queremos una economía altamente competitiva para insertarnos con ventaja en la economía global. Mas sem aquela visão de competitivo em cima de rebaixamento de salário. É um outro padrão de competitividade. Claro, porque yo sugiero, y eso en mi tribu ideológica también cuesta, sugiero que para dignificar el trabajo, no hacer como hemos hecho en España, devaluar salarios. Como no podemos devaluar la moneda, devaluamos los salarios. El ajuste se ha hecho destruyendo empleo y bajando salarios. Es imposible, porque por mucho que bajemos salarios, no vamos a llegar a tener salarios chinos. Claro. Es imposible. Es uno de los grandes problemas de la competencia sur-sur. Pues bien, sostengo que los salarios, la retribución del trabajador para dignificarlo tiene que estar ligada a la productividad y a la incorporación tecnológica. Es decir, usted puede tener un salario base mínimo, pero realmente usted tiene que recibir el premio de su capacidad de creación de riqueza, productividad y su capacidad aumentada con tecnología. Entonces, primero, no tenemos que tener miedo a hacer una propuesta de economía competitiva. Y al mismo tiempo hacer una propuesta, solo una economía competitiva añadirá valor suficiente para mantener la cohesión social y hacerla más competitiva. Mire, mi preocupación no es tanto que suba el salario directo del trabajador, cuanto que la retribución indirecta, que es educación, acceso a la educación y acceso a la sanidad, sea un salario indirecto que mejore la capacidad del capital humano e la competitividade. Agora vamos pegar alguns pontos aí que sempre foram chave para o desenvolvimento de nações, que é, de um lado, o câmbio, a política cambial. Sim. Que com a União Europeia, Espanha, Portugal tiveram que abdicar de política cambial. Sim. E com a globalização financeira, o Brasil ele ficou, o governo Fernando Henrique, Lula e grande parte do governo Dilma, com uma moeda apreciada também. Há espaço ainda com essa globalização financeira para políticas cambiais voltadas para o desenvolvimento? A mi juicio, sí. No digo que recuerdo una vez una conversación con un empresario, siempre me critican porque dicen porque es amigo mío. Bueno, es amigo mío, es el empresario Slim, el mexicano. Es amigo mío, entre otras cosas, porque no tenemos ningún negocio juntos.
Por tanto, nos podemos decir lo que pensamos con libertad. Pues yo he discutido con él de algo que responde a esa pregunta. Él me decía, bueno, la globalización, la interdependencia que genera la globalización, obliga a los gobiernos nacionales a no cometer errores. Se tienen que ajustar para no cometer errores. Yo decía, no. El margen de maniobra para acertar es más estrecho, pero el margen de maniobra para equivocarse siempre es infinito. Sí. No, es que uno cree y dice, no, es que el gobierno no puede hacer eso. Claro que puede, y puede equivocarse. Por tanto, realmente el papel del Estado-Nación en representación de los intereses de los ciudadanos puede ser un papel relevante o nos gobierna eso que llaman el mercado. Yo creo que puede ser relevante, honradamente. Y en Europa creo que para ser relevante, en vista de la Unión Europea, tiene que haber una política europea. Y tiene que haber una política europea monetaria, económica y fiscal. Mas como compatibilizar países como a Alemanha, a própria França, com o leste europeu, com a Espanha, de que maneira que essa política... No creo que haya ningún problema. O eleitor alemão aceitaria que o país mais rico paga mais do que o país mais pobre? Sí, lo aceptaría. Y le voy a explicar lo que ha pasado con Grecia. Porque como hoy se está representando en Bruselas, espero que el último acto de la tragedia griega y que haya un acuerdo, espero. Digo, mire, Grecia tenía su deuda 37,5% con Alemania, 35% con Francia. Hablo de los bancos. Alemania, Francia y 15%, 14 y pico con Austria. España no tenía ningún nivel de crédito frente a Grecia. Italia tampoco, porque no había negocios, no había exposición al riesgo. Pues bien, cuando se plantea la crisis griega y el rescate, Alemania pasa a tener del 37,5% al 29%, menos, 28 y pico, que es su participación en el PIB general, porque el rescate se hace entre todos. Francia pasa del 35 al 22, que es una cosa sorprendente. España, que tenía cero riesgo frente a Grecia, pasa a tener 12,5%. Okay, sí. Porque, le voy a decir por qué. Porque socializamos entre todos las pérdidas de los bancos. Entonces, nadie le cuenta a los alemanes, a los ciudadanos alemanes, que es verdad que ellos, como ciudadanos, han puesto dinero para Grecia, pero lo han puesto para rescatar a sus bancos, que tenían sus negocios en Grecia. Pero nosotros que no teníamos negocios y los italianos que no tenían negocios han puesto lo que les correspondía. Mire, Italia y España juntos tienen hoy más avales y más créditos con Grecia, los dos juntos, que Alemania. Pero nadie lo explica. Igual que nadie explica, y hoy en el debate lo hemos visto, que Grecia está a 2.000 millones de euros de recorte de gastos para llegar a un acuerdo. Entonces, los gobiernos tienen que ser responsables de esos actos. En los últimos 10 días han salido de Grecia 4.000, no 2.000 millones, 4.000 millones de euros. No de las rentas altas, no de los ricos. Los ricos ya salieron hace meses. De la gente con pequeñas cuentas corrientes. 4.000. Y Grecia tiene un gasto en defensa, me da pena decirlo, pena mexicana, tiene un gasto en defensa 4 veces superior en términos de Producto Bruto que España. Un poco más de 4 veces. Por tanto, como me dice, me exigen que rebaje otra vez las pensiones. No. Rebaje el gasto de defensa. Esse gasto de defesa tem algum perigo imediato ou são interesses que se estratificaram e não mudam nem com a mudança geopolítica da Europa? Vamos, el gasto de defensa tiene un componente de gasto en términos de Producto Bruto en velocidad de crucero y tiene un componente de deuda, claro, de compras.
En plena crisis, en el año 2010, fue cuando se entregaron una buena cantidad de fragatas francesas y de material militar alemán a Grecia, con financiación de los bancos. Entonces, digo, bueno, usted tiene que recortar el gasto de defensa. No hay ninguna razón para que España tenga menos de 1 punto de Producto Bruto en defensa y Grecia tenga 4,3. Yo no le puedo explicar a los ciudadanos españoles que el recorte no tiene que ser de las pensiones, que ya se han recortado mucho, que tiene que ser en gasto de defensa. Si tienen algún pago, no alguna deuda, algún pago que reestructurar, que reestructuren pagos de la industria de defensa, porque ya no hay una amenaza especial contra Grecia, o es la misma que hay contra Italia, para entendernos. Entonces hay cosas que no se comprenden, porque es un gobierno de izquierda ahora. Então, quando a gente pega a social-democracia hoje, quais são os valores que devem... O senhor falou da questão da competitividade, mas nós temos vários temas, migração, essa questão das mudanças de costumes... La competitividad no es un valor, digo. La competitividad es instrumental. Tá. El valor en términos económicos sería la economía social de mercado. Tá. O sea, economía de mercado sí, pero con una dimensión social. E qual que seria o papel do Estado e o papel do setor privado? Es interesante porque eso siempre será un debate. En una ocasión, debatiendo justamente con Fernando Enrique en un foro y con otros dirigentes, me preguntaron qué tipo de Estado cree usted que hay que tener. Yo dije, mire, yo quiero que haya un Estado Ipanema, se me ocurrió decir. Bueno, y ahí empezaron a reírse unos y otros. ¿Y qué significa un Estado Ipanema? Mire, yo no voy mucho a Ipanema, pero a veces voy. Y veo que hay gente a la que no se le ven los huesos. Tiene elasticidad y buen músculo, pero tampoco tienen, no sé cómo se dice en portugués, grasa. Sí, ni lleno de grasa, Gordura. ni gordura, ni flaco que se le vean los huesos. El Estado tiene que ser eficiente. Miren, uno de los problemas de gobernanza que tenemos es que el Estado en sus decisiones tiene que ser previsible y eficiente. A veces es previsible, pero la eficiencia está en cuestión. Tarda mucho en procesar las decisiones, en llevar adelante los proyectos. El Estado tiene que ser eficiente. É que a previsibilidade depende da vontade e a eficiência depende de toda uma máquina pública que tem que ser... Claro, pero la previsibilidad no solo depende de la voluntad, depende de que haya reglas de juego que sean aceptables dentro del gobierno de turno y entre distintos periodos. Tá. Por Isso, ejemplo, isso. yo veo en Brasil, digo, bueno, que se vive la crisis económica como si fuera un desafío muy grave. Y no es muy grave. Es más grave lo que yo veo de crisis política que la económica. Grave la crisis que hemos vivido, la crisis que ha vivido Grecia o España. Esa sí es grave. Entonces, en Brasil, ¿qué parte de las políticas podrían ser anticíclicas? Yo creo que las políticas de desarrollo de la infraestructura, con inversión privada, con ahorro privado y con concesiones de medio y de largo plazo, puede ser uno de los elementos importantes de las políticas anticíclicas. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasileiras.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o ex-primeiro-ministro espanhol e pensador político Felipe González. Doutor Felipe, um dos pontos de dúvida que se tem com o avanço das tecnologias e das redes sociais é a incapacidade dos partidos políticos de atenderem toda a demanda que vem das redes sociais.
como que deveria ser a forma de atuação da política, dos partidos e dos governos em relação às redes sociais? Bueno, yo no tengo la receta, pero creo que la respuesta hasta ahora es intentar que los partidos políticos respondan a las redes sociales con propuestas de redes sociales. Es decir, a veces se cae sobre todo en la confrontación. Si se ve una iniciativa en redes sociales, se opone otra iniciativa organizada por los partidos. Pero yo creo que lo que hay que hacer es tener un seguimiento muy atento y muy temprano de las iniciativas que surgen de las redes sociales, para intentar dialogar, interactuar con esas iniciativas, porque una parte de esas iniciativas son iniciativas que expresan un deseo de participación en la cosa pública, no canalizado a través de los partidos. Mire, le voy a decir, la única persona que veo como dirigente que hasta hoy lo ha hecho inteligentemente ha sido Obama. Obama ha puesto un equipo de muchachos jóvenes contestando a las iniciativas de redes sociales, por ejemplo, de Facebook, diciendo, cuando usted tiene 10.000 adherentes a su iniciativa, el gobierno se compromete a responderle razonadamente. O filtro, então, é o número de adesões. Claro, Boa. de estar de acuerdo de amigos que dicen. El gobierno se ofrece, se compromete a responderle razonadamente, no a darle la razón, a decirle sí o no y por qué. Bueno, cuando le dice, sí, tiene usted razón, esa iniciativa es buena, positiva, para luchar contra la catástrofe tal, contra el abandono de las personas mayores. E uma equipe consegue dar conta de tudo que vem das redes sociais? Con esa segmentación, Sí. Primero, la persona a la que se contesta tiene que ser no una persona anónima, sino una persona identificable, Claro. porque parte de las redes sociales, volumen enorme, es anónimo. Uno no contesta lo anónimo. Segundo, le contesta, le responde razonadamente a quien tiene una iniciativa que provoca la adhesión de un número de miles de personas. Por tanto, hay una masa crítica. Tercero, comprometerse a responder no significa comprometerse a darle la razón, sino a explicarle por qué lo que proponen se puede o no se puede hacer. Y cuarto, si la iniciativa es buena, le responden positivamente e integran la iniciativa en una acción coordinada con el gobierno. Boa. Que isso é fantástico. Professor Gonzalez, na palestra no Instituto Lula, o senhor conta o início do seu governo, a briga com a mídia, com o jornal ABC, que em certo momento teria dito que se tiver que destruir toda a economia para derrubar o governo... Por supuesto, sim. É bobagem tudo. Mas como é que digamos, essa litigância entre a política e os grupos de mídia na Espanha, inclusive com o advento aí das ameaças aos grupos de mídia trazidas aí pelas redes sociais? Yo creo que los grupos, los multimedia, los grupos de comunicación clásicos, deberían responder lo mismo que los partidos políticos a la aparición de las redes sociales y de la comunicación internet, porque el soporte papel y la televisión clásica están tan en crisis frente a las redes sociales como los partidos políticos y su articulación. Todavía no quieren responder a eso, pero es verdad. Mire, yo le voy a decir algo que he comprobado con gente muy brillante en ingeniería de software. Lo que va a aparecer en una pantalla o en la primera página de un periódico de difusión nacional a 4 columnas mañana, hace ya 2 meses que está en las redes sociales. 2 meses? Entre 2 meses y 1 mes. Que coisa, hein? Entre 1 mes y 2. Entonces, cuando se tiene un sistema de detección precoz de las iniciativas en las redes sociales, uno puede anticipar
qué es lo que va a aparecer dentro de 2 meses como una gran noticia en medios de difusión tradicionales. Por lo tanto, los medios de difusión tradicionales tienen el mismo problema. Les diré, mire, ya la generación de mis hijos, pero como soy mayor, les diré, la generación que tiene 20, 25, 30 años, 15 años, No lê jornais. ni lee periódicos, ni ve televisión. Atención, se comunica a través del iPad. El ordenador, no sé cómo se dice en Brasil, la computadora es su instrumento de comunicación de todo. El Facebook, el iPad es su instrumento de comunicação, com redes sociais, de expressão, de tudo. Nós tivemos nos Estados Unidos, quando vem a ameaça das redes sociais, das empresas de telefonia, os grupos de mídia se juntaram em torno do Murdoch, Rupert Murdoch, e tentaram interferir na eleição de Obama. A ponto de Obama eleito, o primeiro ato dele foi convidar para ir à Casa Branca o presidente da Apple, do Google e do Facebook. Sim. Aqui no Brasil nós temos um fenômeno um pouco similar também. Na Espanha, como que os grupos tradicionais agiram ante essa ameaça que vinham das novas tecnologias? Também tentaram ganhar um protagonismo político? No, vamos a ver, en todos los países, en todos, se ha discutido cómo se regula, cómo se organiza lo que en la mayor parte de América Latina se llamaba triple play Certo. y en Europa se llamaba convergencia, como un medio de comunicación Televisão, jornal, puede telefone. ser a la vez un medio de comunicación telefónico, para entendernos. La regulación de esa convergencia, que todavía está en marcha, ha creado y creará infinitos problemas. Por ejemplo, las compañías telefónicas, en algún momento, las grandes compañías telefónicas, se daban cuenta de que había un tipo de comunicación que era además audiovisual, que era gratis y que sigue siendo gratis y que mis hijos utilizan desde hace 10, 12 años. Es decir, claro, para los medios, para las empresas de telecomunicación, la triple play o la convergencia tenía mucha importancia, pero para los medios de comunicación clásicos tenía mucha importancia. La gran pelea en México, en Argentina, en todas partes, era cómo organizar eso. Yo recuerdo un debate en Argentina, como es natural, entre el gobierno y Clarín y La Nación. Lo puede identificar, ¿verdad? Típico, el debate. Claro, y para hacer de verdad un debate serio en eso, primero hay que tener conocimiento de lo que significa tecnológicamente el fenómeno de la triple play o de la convergencia. Hay que saber qué implicaciones económicas tiene, que son muy fuertes. Y en tercer lugar, hay que preservar una pluralidad de comunicación que permita un equilibrio democrático. Porque es muy fácil con esos medios la concentración. La concentración, todas las grandes empresas, todas, no culpemos a uno o a otro, tienen vocación de monopolio, de ocupar todo el mercado. Mas no caso da América Latina, quando se pega a situação dos grupos de mídia Brasil e Argentina, você tem uma cartelização, um predomínio massacrante, né, de determinados grupos. ¿Y en México no? Sim. No, por eso le digo, que es un tema bien interesante. E como é que regula? Es difícil regularlo, porque regular no quiere decir garantizar que va a ser eficiente la concesión de alternativas. Porque uno puede decir, oiga usted, hay un duopolio, por decir algo, un duopolio de televisión, que a la vez está conectado con medios escritos, medios de radio, no sé qué. Por tanto, hay un duopolio. En lugar de mantener el duopolio, lo que voy a hacer es abrir el espacio para 3 oportunidades más. ¿Quién garantiza que las 3 oportunidades van a ocupar parte del espacio del duopolio? Então, es que es imposible.
E daí nós temos um outro fenômeno aí, que é a globalização dos grupos de imprensa. Por exemplo, o Brasil, hoje, o melhor jornalismo daqui é o El País que está fazendo, é a BBC, é a Reuters, e o New York Times vai começar a oferecer edições em português. Então, quer dizer, a gente tem um mercado de opinião que é o que define eleições, que define valores nacionais, e esse mercado, ele está agora, com a internet, vai ser atacado, no bom e no mau sentido, pelos grupos internacionais. Como que deve se comportar o Estado, a regulação desse mercado? Yo tendría menos preocupación por eso. Mire, le voy a contar una experiencia europea. En Europa, que hay un proceso de integración, se supone, primero de comercial, después monetario, económico, incluso político, sin fronteras, ya sabe, todo ese proceso de integración europea no se ha correspondido con ningún medio en soporte papel o audiovisual que represente esa Europa. Claro. Bueno, hago una excepción que es más divertida para responder a lo que me plantea. Verá, el único medio que se puede considerar europeo es el Herald Tribune, que se publica en Suiza y que no es europeo. Ese es el único que da, digamos, una información que se puede considerar, información más que opinión, que es muy, muy financiero, que se puede considerar europea. Olha só. Pero es una contradicción. A mí no me preocupa que hubiera en España una edición en español del New York Times. Pobre New York Times, que tiene problemas económicos de sostenibilidad serísimos. Parte de los créditos son de Carlos Slim. Sí, pero lo mismo diría del Washington Post, que Amazon se ama. Bueno, por tanto, no estoy tan preocupado por eso. Que hay más prensa en Brasil y que es prensa, digamos, internacional. Le aseguro que la prensa internacional, cuando llega a un lugar concreto, si no toca bien lo local, desaparece. Hoje, o segundo faturamento publicitário de grupos de mídia no Brasil é do Google. Só perde para a Globo. Claro. Superou Abril, superou... Bueno, en Europa va a pasar eso, ¿eh? Então, daí nós temos a globalização dos mercados, nós temos a globalização da mão de obra, que também torna difícil segurar os melhores técnicos aí em alguns países, a globalização do mercado de opinião, de entretenimento, a questão dos valores nacionais. Vão ter espaço ainda nesse mundo? No estoy seguro, yo creo que es lo contrario. Verá, la globalización es un fenómeno fundamentalmente en su base informacional, es una revolución en la comunicación entre los seres humanos. Y esa revolución de la comunicación significa que las barreras del tiempo y del espacio se han roto para comunicarse. Que uno antes, para comunicarse con una persona lejana, necesitaba meses, a veces años. Y ahora la comunicación es instantánea. Eso ha creado dos fenómenos a la vez. Es obvio que el de la interdependencia, parecía que las televisiones americanas como CNN nunca iban a tener competencia. Bueno, ahora en el mundo árabe está Al Jazeera. A uno le gustará o no, pero Al Jazeera está en el mundo árabe y en Europa, en Gran Bretaña y en una parte del mundo occidental. A Telesur aquí también. Y compite, Telesur tiene menos pegada, sí, menos llegada a la gente. Pero bueno, le digo, hay ese fenómeno de una interdependencia que tiende a homogeneizar los mensajes, ¿verdad? Que los mensajes sean globales e iguales para todos. Y al mismo tiempo hay una reacción identitaria que tiende a afirmar la personalidad de cada uno. Pero conviven los dos fenómenos. No se puede decir que la identidad, me da igual que sea Brasil que España, que la identidad de lo que uno entiende que es español sea hoy más frágil por la globalización que ayer, al contrario. Fortalece.
Claro. Você tem, Claro, tá certo, tá certo. claro, tá certo. ves que es una maravilla, verá, la economía de la globalización es una economía que conecta sobre todo a las grandes, grandes ciudades. Es decir, lo local y lo global van muy juntos. Y al mismo tiempo se verá el fenómeno de que cada vez las grandes ciudades tienen una mayor identidad cultural, uma maior referência a si mesmo. Quando a gente pega o mercado de consumo, mesmo antes da era da internet, o mercado de o consumidor, classe média paulista, era similar ao de Barcelona, que era similar ao de Buenos Aires. Então, apenas. Isso é lógico, hein? Agora, só uma pergunta em relação a essa questão da informação. A informação deixou de ser um bem exclusivo de algumas classes, virou um bem geral. Isso aí vai trazer o caos ou vai trazer a civilização? Las dos cosas. Vamos a ver. La información hoy, verá, la información hasta hace 60 años, se podía decir durante los últimos 2000 años, la información es poder. Isso. Y bien que lo sabían los dirigentes, pues que eran ávidos de recibir información y de no difundirla. Hoy el problema no es ese. La información hoy, con la red, con Internet, es un bien mostrenco. Es como el aire. Está ahí. Está disponible para todos. No para el jefe, para todos. Entonces, hoy lo que es relevante no es cuánta información tiene el que manda que no tienen los otros. No, porque todos tienen toda la información. Lo relevante es cómo coordina uno la información de manera inteligente para conseguir objetivos. Daí a gente entra num ¿Cómo ponto. quita de la información un sobrante que no hace más que estorbar y confundir? Então, só mais uma questão aí. Dentro do jogo político, desses 2000 anos aí, a hipocrisia, o maquiavelismo, a hipocrisia sempre foi um elemento muito relevante. Os acordos entre governos e grupos que não podiam ser públicos, mas eram fundamentais para manter governabilidade e tudo. Deu para entender a hipocrisia? Sim, sim. Dentro desse universo político da plena informação, esse tipo de estilo político que foi predominante. Esse tempo, a democracia representativa, você tinha os três poderes, tinha os grupos de mídia filtrando as informações para baixo e você tinha acordos que garantiam governabilidade. E hoje, com a expansão das informações, esse espaço ficou muito restrito. E como que, sem esse realismo, sem a realpolitik, como que a política fica sem esses espaços de negociação? Bueno, primero, el diálogo y la negociación van a seguir existiendo Sí. más Más aflorado, más en público. Pero verá, no estoy seguro de que el control sobre la acción de gobierno sea mayor con la inmensa abundancia de información. Ah, tá. Se lo diré en sentido contrario, que algunas veces lo expresaba en España. Verá, cada grupo social que se indigna por algo tiene razón en su indignación. Y hay múltiples indignaciones, múltiples. Si alguien pretende hacer un programa de gobierno de la suma de todas las indignaciones, no le saldrá. Isso. Porque es una cosa bien interesante. Entonces, que hay una nueva realidad con una crisis de la democracia representativa en términos de gobernanza es cierto. Que hay una necesidad de aumentar la transparencia también. Pero verá, yo esta mañana comentaba, y se lo comento ahora, ¿se imagina algo que incremente más la transparencia y evite cualquier abuso que un software que le vaya diciendo a todo el mundo cada semana cómo va el ingreso y cómo va el gasto que se ha previsto para un año? Cada semana dice, usted que se ha retrasado este gasto. ¿Por qué? Que ha aumentado el gasto un 20% sobre lo previsto. ¿Por qué? Tá. ¿Quién está haciendo ahí y qué está haciendo? Eso es mucho más transparente, mucho más que todo este enredo de redes. Nós vamos para o segundo intervalo
e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista o ex-primeiro-ministro da Espanha e pensador político Felipe González. Então, um tema que é dos mais relevantes, em toda a fase de transição, você tem as figuras referenciais do período anterior, os sábios referenciais, os anciões que trazem a sabedoria e fazem a ultrapassagem, aí ensinam para o novo movimento. Nós temos agora, com esse acúmulo de informações, momentos de ruptura. Como é que está se dando essa transição das figuras referenciais? Elas conseguem ter a mesma influência sobre os novos em que outros tiveram em outros momentos? Bueno, reconozcamos que hay una crisis de liderazgo, en el sentido de crisis de referentes, no solo de liderazgo político, también de referentes intelectuales, de referentes morales, de referentes económicos. Por tanto, vivimos en una situación, ¿cómo le llamaríamos? Bastante líquida, que es difícil de atrapar porque es demasiado líquida, ¿no? Lo cual no deja de ser apasionante. Pero la crisis de liderazgo no ha dependido de los cambios de comunicación. Algo ha pasado para que en política en especial, la política sea cada vez más menospreciada y la gente se distancie más de la política. Hay nuevos movimientos que emergen y se incorporan a la política, pero en cuanto que se incorporan a la política, tienen que cuidarse de afirmar que no son partidos políticos, que ellos no están haciendo política. ¿Cuál es? La política que en realidad, esta mañana me atreví a decir, porque como ya no pido votos, tengo esa ventaja, es el arte de gobernar el espacio público que compartimos. Y eso va a seguir siendo necesario siempre, en cualquier circunstancia. Y no digo que es menos que el arte de gobernar, porque es un arte. Sí. Es un arte. Sí. Es gobernar sobre la diversidad de sentimientos de pertenencia, gobernar sobre las múltiples ideas contrapuestas y gobernar sobre intereses contrapuestos, representando o presentando un proyecto de país que acepte todo el mundo, aunque haya contradicciones. Esto no tiene nada que ver con gobernar la empresa privada, que es lo que digo a veces a los empresarios, cuando creen que si lo hacen bien como empresarios, lo harían bien como políticos. Es lo que pasaba con Berlusconi y con tantos, ¿no? No. Es que el Consejo de Ministros no es el Consejo de Administración. Sí. Y el Parlamento no es la Asamblea de Accionistas. No. Que esto es distinto, ese espacio público compartido. Entonces, ¿estamos en un momento de transición? Sí. ¿Sabe lo que nos pasa? Perdón, porque esta es una deriva filosófica especialmente delicada. El ser humano es un ser histórico. Entonces, sus referentes son los referentes que le han enseñado a pararse frente al mundo y defenderse. Vienen del pasado, de su ciudad, de su cultura y de su familia, de sus profesores. Por tanto, de un entorno de experiencia y saber acumulado. El gran problema es que como ser histórico, el ser humano entiende ahora, percibe que parte de ese saber histórico acumulado que hereda no le sirve para orientarse en los nuevos desafíos. Y se desestructura. Por eso comentaba antes en privado, ¿no? Por primera vez en la historia, los mayores aceptamos que los niños nos enseñen a utilizar um instrumento de nova tecnologia. E quais são os valores hoje que
comovem os meninos? Ainda é a generosidade, a solidariedade, vontade de mudar o mundo, ou esse individualismo exacerbado desse período de financiarização tende a ser predominante? Tiene razón que hay un crecimiento del individualismo, entre otras cosas porque la forma del trabajo en cadena típica de la producción industrial ha desaparecido. Entonces, el trabajo a través de la máquina, de la computadora, del ordenador, distancia más eso que se llamaba la experiencia vital compartida de estar en la cadena de producción. Bueno, esto por una parte es verdad, pero por otra, eso afecta a los valores de fondo. Yo creo que no necesariamente. Una de las sorpresas grandes que me llevé en el Silicon Valley, cuando intentaba comprender de qué iba el fenómeno de la revolución tecnológica y de la globalización hace años, fue encontrarme que un asesor de ingenieros de software que estaban produciendo software, que cobraba más dinero que nadie por el asesoramiento, digo, mucho dinero, miles de dólares por hora de asesoramiento, no sabía nada de computadoras y no sabía nada de software. Era profesor de literatura y era doctorado en Shakespeare. Era un gran especialista en Shakespeare. Olha só. Entonces, lo que conocía es el ser humano a través de Shakespeare. Y cuando le enseñaban los creadores de software, los ingenieros, le enseñaban el producto que él no sabía manejar, él lo que hacía era una evaluación sobre cómo impactaba eso en la condición humana que él conocía. Por tanto, yo creo que la condición humana trasciende el paso de la economía medieval al Renacimiento, a la revolución industrial y ahora a la revolución tecnológica. Y esa condición humana es donde residen los valores. Yo, en la literatura española, si uno lee de nuevo a Cervantes, está reconciliándose con los valores esenciales del ser humano. Por tanto, no me preocuparía tanto. ¿Qué nuevas formas de solidaridad pueden surgir? Yo me lo he preguntado muchas veces. Estas conexiones de lo que se llaman amigos en Facebook, aunque estén a 10.000 kilómetros de distancia, ¿pueden crear comunidades de percepciones de la vida o de valores compartidos? Sí. Espero que sí. Muito bom. Programa especial Brasilianas.org, com a participação do ex-primeiro-ministro do governo da Espanha, pensador político Felipe González, termina por aqui. Agradeço muito a participação dele e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando sugestões, textos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.